Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Rafa Carquenovi nos trae a Diabolus in Música con la canción Otoy. Bien, es una banda de metal sinfónico, es española y tenemos a Zuberoa Aznárez a la voz, Gorka Elso, voz y teclados, David Cárrica, batería en el periodo desde 2013 a 2021. Y Alexei Koligin a la guitarra desde 2013 a 2022. En la época de este vídeo no tenían bajista, utilizando músicos de soporte. Empezó en 2006 como banda independiente con influencias similares a las de Épica o Camelot. Cantan en inglés, en euskera, en latín y en español. Ahí lo llevas. Toma. En 2010 sacaron su primer álbum, ya bajo el sello Metal Blade Records, fichando en 2012 por Napalm Records, esa sí me suena, con su segundo álbum, que contó con colaboraciones como Mark Jansen de Epica o el guitarrista John Kelly. Tienen 5 álbumes de estudio. Algunos de sus conciertos cuentan con orquesta y coros. Dice que Vale. es una pena que tengan tan poco en vivo para elegir. Bueno. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique en la campana para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá. Utzi zeruko argia, ekaitza sortzen duena. Arbasoen babeslea, unionetako haztua. Bueno, lo primero que quiero decir es que la voz, en este caso de Zuberoa, no tiene nada que envidiarle a ninguna de estas bandas de metal sinfónico. Lo hace Pero espectacular. nada, ¿eh? Además, tiene una forma súper elegante de cantar y me parece, no es que haya yo escuchado muchas canciones cantadas en euskera, como es el caso, pero que es de lo más bonito que he visto yo cantado en euskera, pero de lejos, ¿vale? Lo canta de una manera que parece casi un canto ancestral, no sé Sí. cómo definirlo, ¿vale? Em, bueno, la letra está planteada como si fuera una plegaria, ¿vale? Así que bueno, habla de la soledad
¿vale? Pero no en plan sufrimiento, sino como un estado espiritual necesario para encontrar la paz interior, ¿vale? Ajá. Después habla de, en plan, invocación, supongo que esos ruegos que hace, ¿no? Pues serán de esa manera. Y bueno, y la conexión con la naturaleza, ¿vale? Es decir, que esto también es muy ancestral, ¿no? Es decir, la conexión con los elementos naturales que te rodean, bien sea la montaña, el viento, lo que sea, ¿no? Es que está cantando así, cantando en euskera queda muy místico también. Sí, sí. Mm, Vamos, me está encantando de momento. Sí, sí, a mí también. Además, la producción es espectacular, como suena todo. Em, el vídeo está muy bien editado, dirigido. La elección, en fin, a nivel fotográfico es una maravilla. Así que bueno, vamos a continuar. Urtzian semea, niregana heldu zara. Bidea Espectacular la incorporación de la flauta travesera. Parece una flauta travesera. La flauta es Y alucinante. no es otro tipo de flauta, pero vamos, es una flauta. Un instrumento de viento. Em, sigue siendo espectacular la forma de cantar de aquí de la vocalista, de Zuberoa. Bueno, con los tonos así cálidos y los dos soles, se iba a hacer la coña, digo, a ver si estamos en Tatooine y no lo hemos percibido, ¿no? Pero no, es increíble, ¿no? Es decir, cómo superponen las imágenes. Además es que toda la música con la flauta y la voz que tiene, y enfocan a la abuela que sale en el vídeo y te evoca una época ancestral. Sí, de cultura, de tradición, de algo que ya se ha perdido, que es... Cualquier lugar de cualquier pueblo de Euskal Herria sí,
tiempos bueno, ancestrales. Es que el País Vasco lleva aquí muchísimo tiempo. Claro. Que yo lo que iba a decir que, que me gusta que enfoquen tanto a la, como tú dices, a la abuela, porque algo que se ha perdido es la figura de los mayores como figura de sabiduría, de experiencia. Antiguamente, siempre que había algún problema en el pueblo o situaciones difíciles que requerían decisiones importantes, se recurría a las personas mayores como fuente de sabiduría y de experiencia. Al círculo de sabios. Correcto. Y ahora los abuelos son figuras que estorban, ¿vale? Que no los quieren tener en cuenta, que los tienen apartados. Es todo lo contrario, ¿no? Así que me gusta que tenga protagonismo aquí esta señora mayor, porque creo que representa muchos buenos valores que pueden ser perfectamente recuperables si la gente, pues, presta atención a los detalles, cuida, Deja el móvil. deja el móvil, cuida a la gente que tiene y habla con ellos, ¿vale? Porque si habláis con los mayores, os van a contar historias alucinantes y vais a aprender un montón de vuestro presente y de vuestro pasado y comprenderéis muchas cosas para el futuro, ¿vale? Así que amigos, vamos a retomar. Mm. Habría que ver, habría que ver también el significado de la pintura que tiene ella en la cara, ¿vale? Porque no sé si ella representa a una mujer em, que con esas pinturas tiene algún puesto, digamos, relacionado con la religión, con la magia, con la espiritualidad. ¿Sabes lo que te digo? No sé si ella es una especie de Sí, chamán sí. o Alguna sacerdotisa o... correcto, o algo así por el estilo, pero parece, ¿no? Da pinta de que ella es la que tiene la conexión, ¿no? Con los poderes de la naturaleza o con lo que sea. Perfecto. Bueno, pues, bueno, me gusta mucho la incorporación de la flauta porque le da ese toque folk em, distintivo, porque en el metal sinfónico tampoco y tanto que pongan estos recursos en la mesa y yo lo explotaría más, ¿vale? Yo Y también. bueno, porque dice que también cantan en inglés, si ellos deciden pues apostar por una carrera internacional, pues el inglés les va a venir genial.
¿vale? Porque Y el latín sí, el latín, claro, otro idioma ancestral. no, no, desde luego, es decir, el latín antes era el idioma internacional, ¿no? Como antes de eso lo fue el griego y como hoy en día es el inglés y en el futuro será el chino. Así que es lo que hay. Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta, efectivamente. Así que ya hay que ir aprendiendo, David. Pues nosotros me parece que ya no aprendemos chino. Dice, espérate que ni me manejo en mi propio idioma como para aprender chino, ¿no? Bueno, Además que en el chino hay muchos. Está el mandarín, está el chino, está el fogoneses. bueno, sí, Hay varios dialectos. ya, ya, ya. Pero bueno, se supone que el mandarín es el estándar, ¿no? Sí, bueno, claro, eso. Sí, bueno, ahora para que me pidas encima dialectos, ¿no? Dentro del chino. Si por el tipo de entonación de una palabra, por lo visto se puede decir de 50 maneras distintas. No, es un locurón, ¿vale? Así que, bueno, ya veremos. Rafa Karkenovi, gracias por traernos a esta banda, por descubrirnosla. Yo no la conocía, Yo tampoco, ¿no? no sabía que en España había este tipo de bandas. Yo Diabolus en música solo conocía la canción de Mago de Oz, así que. Vale, vale, perfecto. Así que. Pues gracias, Rafa. Ya sabéis, amigos, si os gusta lo que hacemos, se agradece el like, clic en la campana para que os recuerden las reacciones. Suscribiros si no lo habéis hecho. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. También puedes hacerte Patreon para reacciones personalizadas desde 2 hasta 10, dependiendo del que elijas, como ha hecho Rafa Karkenove. Y los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí te van a recordar reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.